¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos están listos para la palabra? Bueno, el cielo ha venido a la tierra. ¿Cuántos lo han recibido? El cielo está sobre nosotros. Dígale que está a su lado, Dios nos está visitando. Aleluya. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Sé que ya están ocurriendo, han ocurrido milagros en esta mañana. Porque cuando Dios nos visita es para bendecirnos. Recuerde, en el estanque de Siloé había un ángel que venía y movía las aguas. Y cuando esas aguas eran movilizadas, había milagros que ocurrían en ese lugar. Así que en esta mañana las aguas se están moviendo aquí. Hay milagros que están ocurriendo. Hay liberaciones que están ocurriendo. Hay respuesta del cielo que está viniendo. Amén. Los cerrojos de bronce se están rompiendo. Amén. Los cielos cerrados se están abriendo. Las puertas de hierro se están rompiendo. Es posible que hace tiempo quiera cruzar hacia un lugar y no ha podido. Te ha estorbado, pero el cielo hoy trae respuesta. ¿Cuántos lo reciben? Tiene que recibirlo. Esta iglesia tan pacífica y tan dócil en el espíritu, a veces no recibimos muchas cosas. ¿Sabe por qué? El Señor me dijo, Alfredo, todas las cosas no van a venir a ti por gravedad. Hay cosas que tú tienes que arrebatarlas. Amén. Te tienes que pelear contra eso que se opone. ¿Qué se está oponiendo a tu bendición? ¿Qué está siendo de retranca? ¿Qué te está estorbando? Tienes que pelear contra eso en el nombre de Jesús y tomar lo que es tuyo. Alguna gente critica eso de arrebatar, pero no significa que usted le va a arrebatar a Dios. No, el Señor dice, tengo cosas para ti, la he puesto en el depósito, pero tú no la has ido a buscar. ¿Por qué no la has ido a buscar? Muchas veces porque somos ingenuos, otras veces porque hay resistencia. Y el diablo y los demonios no quieren que tú tomes tu libertad, que tú tomes tu liberación, que tomes tu provisión, que tomes los recursos, y se oponen. Pero eso tiene que arrebatarlo. Amén. Dígale que está a su lado, tiene que arrebatarlo. Quitar al diablo y a sus demonios y quitarle la posición, y toma tú la posición. Amén. Ahora todo eso es bíblico lo que le estoy hablando. No voy a hablar de esto en esta mañana, pero parece que el Señor le está ministrando a alguien. Tiene que pelear por tu bendición. ¿Qué es lo que está enfrentando? Ese problema matrimonial tiene que pelearlo y ganar la batalla. Ese problema financiero tiene que pelear y ganar. Ese problema de deudas, ese problema de adversidad, ese problema de frialdad espiritual tiene que removerlo en el nombre de Jesús. Porque esa no es la posición que Dios quiere. Dios nos ha dado posición de reino y de dominio. Pero en esta mañana, quiero que estén conmigo, voy a hablar algo muy básico y espero ser breve con respecto a lo que es el discípulo. Y quiero hablar en esta mañana con principios que garantizan la permanencia del discípulo. Una cosa es iniciar y otra cosa es terminar. ¿Cuántos quieren terminar su carrera en victoria? Pocos, pero gloria a Dios por esos pocos. De nada nos sirve iniciar si no terminamos. He escuchado gente que dicen, al mes para graduarme, no me pude graduar porque pasó esto, y no se graduaron. Significa que perdieron todo ese tiempo para lo que realmente lo perdieron. Porque el asunto no es que inició, sino que se pudo graduar y decir, soy licenciado en tal cosa, profesional en esta área. Entonces, todos los que estamos aquí, ¿cuántos son discípulos los que están aquí? Levante su mano. Discípulos, todos. El pastor, el apóstol,
el profeta, el evangelista, el maestro, somos todos discípulos. Creyentes en general, todos discípulos. Por lo que somos discípulos, no simplemente de una gente o de un hombre, sino discípulos de Cristo. Él nos llamó, Él nos redimió, Él nos salvó, Él nos limpió para que fuéramos sus discípulos. Dígale al que está a su lado, el Señor te llamó para que seas su discípulo o discípula. Las enseñanzas principales de los discípulos de Cristo vienen de Él mismo. Jesús es el pastor, Jesús es el maestro, Jesús es el que tiene el verbo, y el verbo es lo que alimenta de palabra y de conocimiento al pueblo de Dios. Por lo tanto, los discípulos tienen una encomienda. Y ya hablé hace unas semanas atrás acerca de lo que es un discípulo. El discípulo es aquel que se somete o que entra en un acuerdo de dejarse guiar, dejarse enseñar por un maestro. Es aquel que entra en un proceso de estudio, porque el discípulo es un estudiante, es un aprendiz que va a comenzar a conocer los principios que enseña ese maestro. Jesús es el maestro de maestros y Él nos enseña para que nosotros seamos buenos discípulos. Diga conmigo, buenos discípulos. Porque hay discípulos que no son buenos. Por ejemplo, los grupos terroristas tienen discípulos. ¿Cuántos lo sabían? Hay maestros de esos grupos que enseñan a los niños desde que nacen. Los reclutan y los enseñan a ser discípulos de ellos. ¿Los enseñan a qué? ¿A cosas buenas o a cosas malas? Dígame usted. Eso es una realidad. Por eso usted ve un niño, un joven que se llena de bomba y se tira a un grupo de gente y explota y mata a toda la gente y él mismo se mata. Porque fue enseñado para eso. Ahora, el Señor, nuestro Maestro, nos hace sus discípulos para que seamos buenos discípulos. Personas que podamos promulgar el bien y la presencia de Dios donde estamos. El discípulo de Cristo tiene una marca. Esa marca es la marca que se parece a su maestro. Por eso Pedro no pudo negar que era discípulo de Cristo, aunque lo negó 3 veces. Porque ya había asumido la enseñanza de Jesús. Y esa enseñanza de Jesús no es una enseñanza literaria simplemente o teórica solamente, sino que cuando vamos al discipulado con Cristo, Él no solamente nos da un conocimiento intelectual, sino que nos da un conocimiento espiritual. Es como que nos conecta de nuestro espíritu a su espíritu, o viceversa. Vamos siendo alimentados por el cordón umbilical del Espíritu de Cristo, y cuando vamos asumiendo y recibiendo esas enseñanzas, esa directriz, ese conocimiento, esa revelación, entonces vamos siendo conectados y vamos siendo tomados y vamos siendo alimentados por ese Espíritu que es el Espíritu de Cristo. Por eso, aunque querramos, no podemos ser diferente a lo que estamos siendo formados. ¿A cuánto le ha pasado que usted no dice una palabra y usted le dice, mira, me parece que tú eres cristiano o cristiana? ¿Cuánto le ha pasado a los que están aquí? Usted no lo dijo. El asunto es que usted está siendo alimentado por Jesús y esa alimentación va transformando tu vida. Y tú no te das cuenta, pero ya tú estás hablando como habla un hijo de Dios. Tú no te das cuenta, pero ya tú actúas como un hijo, como una hija de Dios. Tú no te das cuenta, pero hay cosas que quieres hacer que no son buenas y algo te reprende. Y por lo tanto, tú dices, oh, pero ¿y qué pasaba? Antes yo lo podía hacer, ahora no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya eres un discípulo de Cristo. Entonces,
La palabra discípulo viene del griego matete, que significa aquel aprendiz que se somete a un maestro para ser enseñado. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos se atreven a someterse a Cristo para que los enseñe? Sí, usted tiene que voluntariamente hacerlo. No puede andar corriendo. Hay gente que están en las iglesias y están corriendo. Ellos están, pero no son. Entonces, el Señor te dice, quiero que sea mi discípulo o mi discípula. Por lo tanto, si tú quieres, te puede hacer un discípulo de Cristo. Yo pregunto y no me conteste cuánto en esta mañana quieren ser discípulos de Cristo. Dígaselo al Señor en su corazón. Y el Señor va a tomar en serio esa parte. Y hoy el Señor te va a hacer su discípulo o discípula. Te va a tomar. Entonces, ya que somos discípulos, ya que estamos en el Señor y estamos creciendo, hay una batalla continua en la vida del discípulo. Por eso no podemos ser discípulos hoy y mañana no. Tenemos que continuar siendo discípulos por siempre. Y la encomienda que tengo del Señor en esta mañana es traer algunos principios básicos que usted lo conoce, que nos garantizan o nos van a dar el fundamento para nuestra permanencia en el Señor. Yo vuelvo y pregunto, ¿cuántos quieren terminar su carrera en el Señor? Son muchas cosas que pasan. Son muchas situaciones que ocurren. Por ejemplo, una persona que tiene 40 años en el Evangelio ha visto muchas cosas, ¿verdad que sí? Ha pasado muchos procesos. Lo triste de esto, que pensando en esto, lamentablemente, hay personas que no han terminado su proceso. O se ha abortado por un tiempo su proceso. O se ha sido desviado de su caminar como discípulo. Esto no agrada al Señor, ni es bueno para nosotros. Por eso en esta mañana quiero que ustedes escuchen. El Señor dice en su palabra en Hechos capítulo 2, que antes de ser ascendido al cielo, Él comenzó a hablarle a sus discípulos por 40 días aproximadamente. Y en esas conversaciones que Él hablaba con sus discípulos, Él hablaba acerca del reino de Dios. Él le enseñaba sobre el reino, sobre lo que son los principios del reino, sobre lo que son los métodos adecuados para que ellos pudieran ser discípulos verdaderos. Por eso yo quiero que usted tenga pendiente, hermano que está aquí en esta mañana, amigo, todo. Cuando usted viene a la casa de Dios, abra bien sus oídos. Abra sus oídos naturales, físicos, pero también sus oídos espirituales. Porque Dios está hablando a la iglesia y le está diciendo a la iglesia muchas cosas, pero la iglesia tiene el oído embotado. Escuchamos, recibimos, pero no hay un efecto, no hay un cambio. Eso quiere decir que estamos oyendo pesadamente, que nuestros oídos no están dando la información directa a nuestro espíritu de lo que estamos escuchando. ¿Qué quiero decir con esto en esta mañana? Si estamos aquí hoy, oiga, aprenda todo lo que el Señor quiere que usted aprenda hoy. Pero no se quede con lo aprendido, póngalo en práctica, hermanos, porque ahí es que está la diferencia. Entonces, venga con su libretita a la iglesia para anotar lo que el Espíritu de Dios le dé, la rema, la revelación. Estudie la palabra de Dios. Quiero hablar sobre esto. Los discípulos en el transitar de la vida, no todo es gloria. No todo es presencia y atmósfera de la gloria de Dios como esta que estamos
viviendo en esta mañana. Hay momentos difíciles. El Señor lo sabe, lo estaba preparando. Le dio 3 años de enseñanza. Después lo enseña antes de irse. Ya cuando Jesús le enseña, después de haber resucitado, no le está hablando de ABC, no le está hablando de cositas, está hablando de principios del reino que son de alto nivel, para que ellos puedan sobrellevar lo que viene, porque lo que viene no es fácil. Y realmente los 12 apóstoles, o más bien los 11 apóstoles, vivieron cosas tremendas para defender su fe y su posición como discípulos. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos están peleando para defender su posición como discípulos? ¿Cuántos están peleando? Gloria a Dios. Lo que yo estoy diciendo es como el chino para la gente que está aquí. Pero quiero decirle en esta mañana, hermanos, que estamos aquí. Este es un asunto muy serio y se trata de vida o muerte. ¿Ok? Porque realmente hay generaciones que pasaron que quizás lo pudieron tomar más suave, pero yo les quiero decir a ustedes, nosotros que estamos viviendo hoy, no podemos tomar este asunto suavemente. Estamos en tiempos muy cruciales en la humanidad. ¿Cuántos lo saben eso? Vamos a ver. Entonces, no es para estar relajaditos. Es para enforzar lo que el Señor quiere hacer con nosotros como discípulos. Y le habló acerca del reino. Y hay un principio que el Señor le enseñó. Juan capítulo 15, versículo 3. Voy a introducir esto para que ustedes vean que nosotros vivimos continuamente expuestos. ¿Cuántos se han sentido así? Expuesto, continuo. Desde que usted en la mañana, y más, ni siquiera en la mañana, en todo tiempo, pero en la mañana cuando usted lanza su pie de la cama, inició una batalla. ¿Cuántos lo sabían? Lanzó el pie y ya comenzó una batalla tremenda. Ese día tú tienes que vencer toda situación que pueda venir en tu contra para quitarte de la posición de discípulo. Porque hay una guerra. Juan capítulo 15, versículo 3, habla de que cuando nosotros estamos como discípulos, posiblemente en esa batalla del día a día, en esa guerra continua, hayan situaciones que nos afecten, hayan conversaciones que nos contaminen, hayan actitudes de gente que nos hagan daño, hayan conversaciones que escuchamos que nos contaminan y nos hacen daño. Hay situaciones que nos hacen la guerra, hay conductas, pero también hay pensamientos nuestros, hay debilidades nuestras, hay deseos nuestros que contaminan el cuerpo y que también nos inducen a contaminar el espíritu. Porque es una guerra, ¿sí o no? ¿Cuántos están conmigo? La noticia, el primer mensaje que leíste, el pensamiento que vino, es una batalla continua, porque esta guerra tiene como objetivo sacarte de la posición de discípulo. Y entonces el Señor dice aquí, Juan capítulo 15, versículo 3, a los discípulos, y este es el primer fundamento que vamos a hablar en esta mañana, acerca de que la palabra de Dios es el pilar, fundamento que nos libra de la contaminación y nos lava de nuestras impurezas. Versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser limpiadas, y lo que nos va a limpiar a nuestra vida, diga conmigo, se llama la palabra de Dios. Dice las escrituras que la palabra es como el agua que lava y limpia una superficie.
esta palabra, que es la palabra de Dios, nos limpia como discípulos de toda contaminación que por alguna razón nos contaminamos en el día a día. Por eso cuando nosotros estamos en la palabra, esta palabra es como que nos va quitando, limpiando, lavando continuamente. Esa actitud que tuviste contra la hermana no fue correcta. La palabra te lava y te limpia. Sí, no fue correcta, perdóname, me limpió. Ese pensamiento que tuviste hacia fulano no fue correcto, no fue bueno. Te limpia la palabra de Dios. Cuando viene esa actitud adversa, negativa, sentimiento contrario, la palabra te alinea, te da dirección. Cuando viene algún deseo que no es el deseo de Dios, entonces la palabra te dice, ese deseo, ten cuidado, ahora lávate con mi palabra. Sí, hermanos, porque a veces esas zorras pequeñas son las que carcomen hasta dejarte sin fundamento. Diga conmigo, el fundamento de la palabra me sostiene como discípulo. Ser lavado por la palabra, ¿de qué? De contaminaciones. Hay contaminaciones en el cuerpo, en la carne, pero también hay contaminaciones en el espíritu. Y todos los que estamos aquí, estamos día a día expuestos a esto. Todos, uno más que otros. Hay gente que están en la posición de batalla, que están en el frente, que están peleando guerras tremendas, están orando, están ayunando, están predicando, están como atalaya. Esta gente son peligrosas para el reino de las tinieblas y el diablo los quiere romper, los quiere quitar del camino. Pero déjame decirte en esta mañana, si envió zorra pequeña, si envió engaños sutiles, pero tú estás fundamentado en la palabra, no te podrás remover, porque la palabra te va a lavar y te va a limpiar de toda impureza. Hay gente, escuchen esto, lamentablemente y con dolor tengo que decirlo, hay personas que aparentan estar vivos pero están muertos. Porque lamentablemente descuidaron la palabra, descuidaron ese lavamiento continuo. El Señor dice, ya ustedes están limpios por la palabra que yo le he hablado. O sea que si el Señor no le habla la palabra a sus discípulos, hubieran estado contaminados, debilitados, desnutridos espiritualmente, porque no tenían la capacidad, estaban contaminados. Imagínese usted cuando usted se intoxica con un alimento, ¿cómo usted se siente? Físicamente, mal, debilitado. Escuche esto, a veces hay contaminaciones espirituales que pasa lo mismo que una intoxicación en el orden natural, pasa lo mismo en la parte espiritual. Por eso, discípulos, en esta mañana, si queremos estar firmes y permanecer, tenemos que lavarnos con la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Si puede ir conmigo a las Escrituras. La palabra de Dios nos limpia. Quita todo lo que no es de Él. Sentimientos, pensamientos, conductas, etcétera. La palabra de Dios, ¿lo tenemos aquí? Ok, vamos a leerlo aquí. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de ¿qué? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos que pueden venir contaminaciones en la carne, pero también contaminaciones en el espíritu. Y somos expuestos a eso. El roce continuo, la guerra espiritual continua,
La batalla espiritual nos expone a nosotros ante eventos y situaciones que quieren robarnos nuestra posición. El diablo sabe que tú eres un hombre peligroso. Diga eso. ¿Cuántos son peligrosos aquí? El enemigo sabe que tú eres una mujer peligrosa. Eres un joven, un adolescente peligroso. Él sabe lo que tú representas. ¿Y qué hace? Que envía dardos, envía problemas. Alguien te habló mal y te hizo un daño terrible y viene el sentimiento, véngate de él. ¿A cuánto le ha pasado? Pero viene la palabra y te dice, no, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Amén. Así que si en esta mañana alguien te hizo algo y tiene deseo de venganza, la palabra de Dios te dice, déjame eso a mí. Yo soy que vengo las situaciones de mis hijos. Amén. Suéltalo en el nombre de Jesús. Entonces, hay contaminaciones. Y eso es una realidad. Yo no sé si nada más a mí que me pasa, pero yo creo que también a ustedes. Y tenemos que limpiarnos con las escrituras. La palabra de Dios nos limpia. Trae cambios. Porque una cosa es ser nosotros perdonados de nuestros pecados. Y otra cosa es nosotros ser limpiados por la palabra. La sangre nos perdona, nos limpia, pero la palabra nos lava. Amén. Es como que usted está ya curado con lo operaron, quedaron manchas de sangre, pero está operado y ya está bien, pero esa sangre y esas manchas tienen que ser ¿cómo? Limpiadas. Así somos nosotros. El Señor nos redimió, nos perdonó, nos operó, nos sanó espiritualmente y físicamente. Ahora viene la palabra a lavarnos de todas esas impurezas, de todas esas malas conductas, de todas esas fortalezas de pensamiento, de todas esas prácticas malas, malignas que aprendimos en nuestra familia, en nuestro ambiente, lo que aprendimos en nuestros lugares donde nos desarrollamos. Son cosas que vienen con nosotros y que tienen que ser lavadas y limpiadas por la palabra. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Entonces, amados discípulos que están aquí, diga conmigo, tengo que ser limpiado por la palabra de Dios. Día a día. No coja vacaciones como cristiano. Tiene que permanecer siempre. Porque uno de los momentos que el enemigo aprovecha y la carne es cuando usted y yo nos descuidamos. Tenemos que permanecer como buenos discípulos del Señor. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Entonces, primer fundamento para permanecer como discípulo, la palabra del Señor. Amén. Segundo, y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 25, 26. Mateo 26. Quiero que ponga mucha atención. Estoy enseñando en esta mañana. Amén. Y yo quiero que usted atesore todo esto. Porque el Señor es un Dios de prevención. De hecho, la palabra viene para prevenirnos. Viene para librarnos de lo que viene. Dios tiene esa dinámica continua. Dios usa los profetas, usa los atalayas, usa los videntes. Cuando hablo de vidente, hablo de profeta específicamente. Lo que ven, lo que Dios le muestra. Usa personas con dones de ciencia. Usa personas con dones del Espíritu Santo para edificar la iglesia y prevenirla. Uno de las asignaciones del atalaya es ver el peligro
de lejos. Y Dios nos dice cosas para que veamos de lejos y eso no llegue a nosotros. El ante envía mensajero. Dios no trae un juicio de ahora para ahorita. Dios no permite cosas de ahora para ahorita. Dios entra, o más bien permite un proceso. Posiblemente hoy Dios te esté hablando acerca de una prevención, de un proceso de tu vida. Entonces Dios entra y no entra en este proceso primero con la prevención. Las informaciones que tú necesitas. El consejo. La palabra. Por eso cuando estamos aquí tenemos que tener los oídos abiertos, porque a veces Dios nos está hablando y no nos damos cuenta que Él nos está hablando. Cuando viene el cantazo, ¡pum! Entonces te recuerda, pero Dios me lo dijo esto. Pero no le pusimos atención al Señor. Entonces, hermanos, en esta mañana tenemos que estar alerta porque el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Mateo 26, versículo 40 hasta el 41, dice así las escrituras. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Es una pregunta. Versículo 41. Y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oiga esto. Segundo principio. El antídoto, o más bien el remedio, la medicina para nosotros mantenernos firmes como discípulos se llama la oración. Pero no solamente una oración almática y religiosa, sino una oración conectada con el Espíritu. Porque hay mucha gente que oran, pero no han llegado a un nivel de revelación en su oración. Y por lo tanto no pueden lograr lo que el Señor dice primero. Él le dice, velen, escuchen esto, velen. La palabra velar es estar sobrio, despierto. Es estar en un estado de sobriedad que te pueda permitir que tus reflejos detecten cualquier cosa. ¿Cuántos tienen sus reflejos así? Que detecta, lo toma. Es posible que esté hablando con alguien y esa persona sea un brujo. Sí. O sea, alguien que se enviaron en tu contra. O simplemente se toparon. Pero cuando tú estás velando, percibe inmediatamente, dice, algo extraño hay aquí. Y tú puedes salir de toda garra del enemigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, velar significa estar sobrio, estar atento, estar apercibido, porque hay una guerra y el que se duerme en la guerra, ¿qué le pasa? Se lo llevan. Y el Señor le dice aquí a sus discípulos, y yo me ministró esto poderosamente, porque a veces Dios nos da códigos en su palabra, o más bien cátedras, señas, llave para nosotros vencer, y no la atendemos. Y Él dice aquí, y lo que vino fue, el antídoto para toda caída se llama estar velando en oración. Ahora yo pregunto, ¿cuántos han visto ustedes, a cuántos discípulos ustedes han visto caer en este transitar de la vida cristiana? Paulino, ¿cuántos? Israel, ¿cuántos? Arelis, ¿cuántos? Miren, en esta mañana yo quisiera que tomemos esto porque el Señor quiere que nosotros permanezcamos. Y hay cosas que se dan que usted no la puede manejar, porque quien la puede manejar es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
Por eso tiene que depender totalmente de la presencia y de la oración en la presencia de Dios. Porque vienen ríos, vienen vientos, vienen tormentas, vienen luchas y golpean tu vida para sacarte del camino. Pero Dios quiere que te mantenga firme en la roca que es Él, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no temer, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Entonces el antídoto, la medicina para la caída se llama ¿qué? La oración. El Señor le dice, oren y velen, o velen y oren, para que no entren en tentación. Es que la tentación tiene como objetivo tumbarte. Recuerde, por eso Dios no tienta a nadie. Escuche lo que dice las Escrituras. Dios no tienta a nadie, pero hay alguien que sí tienta, que se llama el diablo. Él es el tentador de los hijos de Dios. Entonces, para tú vencer a ese tentador, para vencer tu carne, para vencer tus problemas, tus debilidades, tiene que orar. Dígale que está a su lado, tiene que orar. Dígaselo fuerte. Tiene que orar, tiene que orar, tiene que orar, tiene que hacerlo. Mire que aquí no es un asunto si yo quiero. Miren lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos aquí. La atmósfera, el ambiente que había ahí no era cosita pequeña. Ahí habían, oigan, yo me imagino legiones y legiones, principados, potestades. Era una guerra tan seria que los pobres discípulos no podían ni respirar. ¿Cuántos han tenido guerras espirituales fuertes así? Eso es real. Era que estaban, imagínense, ellos querían pero no podían. Por eso el Señor le dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso nosotros tenemos que cambiar el chip de la carne al espíritu. Amén. Cambia su chip. Dígale que está a su lado. Cambia tu chip. Entonces, hermanos, el Señor anhela que nosotros aquel día, Él nos pueda decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Tenemos que enfocarnos como discípulos en esto. No podemos estar jugando y perdiendo y en la bobería que hay muchas veces. Y confundiéndonos, peleando entre nosotros, peleando en la carne, siendo arrastrados por corrientes, por pasiones nuestras, por deseos nuestros. No podemos. Tenemos que saber que hay un día que tenemos que entrar a la presencia de Dios. Y que Dios quiere que tú entres y que yo entre y que entremos con toda la fiesta y de todo lo que el Señor tenga para nosotros. Y haga a Dios esa celebración grande y diga, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Amén. Pero lo que pasa es que a veces el espíritu de engaño nos engaña y nos mantiene entretenidos aquí, nosotros luchando y peleando y pensando y por aquí y por allá y tirándole al aire y no tirándole a quien tenemos que tirarle. Situaciones, luchas internas, debilidades que tenemos, ¿ok? Situaciones que pone el enemigo. Problemas cotidianos, situaciones en la familia, situaciones en el matrimonio, con los hijos, con los hermanos, con la familia de origen, con tus compañeros de trabajo. Todo ese tipo de eventos vienen para entretenernos si no nos enfocamos. Y llegó el día entonces del desenlace y entonces agarran a ese discípulo en un estado de descuido y con las manos en la masa. Entonces es un asunto que tenemos nosotros
que entender. Y el Señor mira este cuadro. Sus discípulos no pueden orar. Dice esto, pero Él le dice, miren, aunque ustedes no quieran, aunque ustedes no puedan, tienen que esforzarse. Porque si no oran y velan, entonces va a venir la tentación. Y la oración, ¿qué es lo que hace la oración? Miren, la oración, escuche esto y quiera escríbalo. La oración nos empodera y nos da poder sobre la tentación. Porque va a venir la tentación. Pero cuando ellas vengan, ya tú estás preparado, preparada. Y va a decir, no, ahí no, eso no es lo mío. Y lo va a reprender como hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero cuando Satanás trajo su propuesta, oh, si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta ¿en qué? En pan. Él estaba hambriento, necesitado, sus necesidades, su vientre le pedía a grito, come algo, come, come. ¿Cuántos han tenido ese deseo, esa necesidad de comer? Y él estando en esa situación, el diablo le dice, toma esa piedra y conviértela en pan porque tú eres hijo de Dios. Eso se llama tentación. ¿Qué es la tentación? Llevarte a un terreno donde Dios no quiere que tú estés. Diga conmigo, tentación es hacer algo que no le agrada al Señor. No está de malo que si tengo hambre y ya terminé mi ayuno me coma un pan. Por ejemplo, en el caso de Jesús. Pero ese era el terreno que el diablo quería llevar a Jesús. Y Jesús dijo, no, te equivocaste. No solo de pan vivirá el hombre, aquí está, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cuántas propuestas indecorosas ustedes han recibido en su vida? Mira, yo quiero comprarte eso, hazme una factura con tanto y que por aquí que por allí. Es algo simple. Todo eso son terrenos donde el diablo te quiere llevar para que tú caigas en su garra, en sus tentaciones. El problema es que hoy hay mucha gente que han suavizado el pecado. Y el enemigo entró y ya ellos están cauterizados porque no saben ni lo que es bueno ni lo que es malo. Ellos están confundidos. Pero ¿cómo pasó? Pasó porque entró a través de las zorras pequeñas. Entonces te llevó el enemigo a su terreno y te venció porque no oraste. Entonces no tiene fuerza contra ella, pero cuando oramos y velamos, entonces vemos al ciego durmiendo y vemos al cojo sentado. Y tú le dices, te conozco, Satanás, saca tu mano sucia, vete en el nombre de Jesús. Amén. Hay engaños. Dele la gloria al Rey en esta mañana. Mire, lo que estoy hablando es un asunto serio. ¿Cuántos lo están tomando en el espíritu? De hecho, yo no vengo a jugar aquí cuando vengo al púlpito, ustedes lo saben. La iglesia necesita enforzarse en Dios para poder lograr la victoria. Porque ¿qué pasa? Mire, cuando un hombre y una mujer de Dios, un discípulo, están en el filo cortante, no solamente él y su familia son bendecidos, aún sus vecinos le llega la bendición. Entonces, cuando usted ve en el pueblo que hay muchos problemas, hay muchas perplejidades, hay muchas situaciones, busque que hay debilidad. Hay debilidad. Y el diablo lo que quiere es sacar a los discípulos de su alineamiento para llevarlo a ¿dónde? A su terreno. Entonces, en esta mañana quiero decirle que el antídoto, el remedio para la victoria y no caer
de la posición de discípulo se llama ¿qué? La oración. Ahora, mucho hemos aprendido sobre orar y yo no voy a entrar en esa parte porque hoy solamente estoy dando estos principios y recordándolos. Y el Espíritu de Dios ha estado hablando como Él ha querido para que usted tome la rema suya. Posiblemente no sea el caso mío el suyo, no puede ser igual, pero usted tome lo suyo que yo tomaré lo mío. Amén. El Señor lo que me dice, el antídoto, la medicina para la tentación se llama velar y mantenerte en oración. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Y todo esto tiene con un propósito. Lo que hablamos, primer punto y segundo punto, la palabra, la oración, tienen el objetivo de fortalecer una área de tu vida para que te mantenga firme, pero que la parte contraria quiere que tú dejes de hacerlo para él lograr lo que vamos a hablar en este punto. ¿Qué significa esto? Significa que todo el proceso de cuando descuidamos la palabra o cuando estamos en la palabra o cuando descuidamos la oración o estamos en oración, tiene un propósito. Dios quiere que tú permanezcas en tu alineamiento como discípulo. Diga conmigo, Dios quiere que yo permanezca como discípulo. Pero hay otro que quiere sacarte de tu posición como discípulo. Entonces no comienza desde arriba, sino que comienza desde abajo. Comienza a golpear las áreas que él puede golpear para debilitarte y lograr arriba. Escuchen lo que le voy a decir esto. Algo importante que nosotros tenemos que tener pendiente es que alguien está luchando para quitarnos la fe. Porque cuando perdemos la fe, lo perdimos todo. ¿Oyó? O sea que la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vayamos allá. Mire que son cosas que le hablamos todos los días, sencilla, aparentemente, pero son los pilares que fundamentan al discípulo. Hebreos capítulo 11, versículo 1, y todo el capítulo 11 de Hebreo nos hablan a nosotros de este elemento tan esencial para la vida del discípulo. Mire que cuando Pedro fue pedido, escuche esto, eso es para que ustedes vean. Y ahí vemos en las escrituras los códigos, apréndalo, las revelaciones. ¿Qué le pidió Satanás al Señor para hacerle a Pedro? El Señor le dice a Pedro, mire, ustedes ven que Dios es un Dios de prevención. Dios no te permite que te metan en un hueco sin Él avisarte. Escucha esto. Dios es un Dios responsable y un Padre fiel. No solamente nuestro Dios, es nuestro Padre. Y yo le pregunto, ¿cuántos de los padres que están aquí quisieran ver a sus hijos metidos en un problema que no puedan salir? Ninguno. El Padre mucho menos. Y Él le dice, Satanás a Jesús, le pide que le deje moverle el piso un poquito a Pedro. Déjamelo zarandear. Porque el zarandeo tiene como propósito, oiga bien, debilitarte y robarte tu fe. Oye eso. Y le pide que lo deje zarandear un poquito, pero el Señor le dice, Pedro, Satanás me ha pedido, oiga esto, que deje que zarandearte. Me imagino que le dijo que sí, zarandéalo, no hay problema. Pero dice la palabra, escuche lo que dijo el Señor, escuche esto. Pero el Señor dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Te puede faltar todo, pero nunca la fe. Porque con la fe conquista todo lo que tiene que conquistar. Amén. Dele gloria a Dios.
Entonces hay una guerra continua y el enemigo lo que quiere es robarte tu fe. Por eso ese problema en tu familia que te está desgastando. Por eso ese es tu problema y esa guerra que está librando. Por eso ese problema que tiene que solamente tú y Dios lo sabe. Pero te está desgastando y está orando y está diciendo: Señor, si tú no llegas pronto, no sé qué voy a hacer. Por eso esa situación adversa. Por eso ese ataque de los demonios que no te pueden ver. Hay personas que entran a un lugar y desde que entran, los demonios se activan para rechazarlo. Lugares de trabajo que te cuesta cada día llegar ahí, porque desde que llega es una guerra con el infierno. Y eso te está desgastando. El objetivo es robarte tu fe para que suelte la toalla. No la suelte en el nombre de Jesús. Sigue avanzando. Y dice la palabra en hebreo: es pues la fe, escuche esto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es que tú tienes algo aunque no lo tengas tangible en la mano. Amén. Eso es fe. Bueno, tengo esta situación, pero ya la tengo resuelta, la tengo en mis manos, pero el problema sigue igualito. Pero por la fe yo digo, me apropio de que ya Dios tiene el problema y está resuelto. Amén. Y cuando tú vienes a abrir los ojos, se resolvió el problema y la gloria sea para el Rey. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, hay que defender la fe. Hay que defenderla. Si cree que el diablo ya te va a destruir, te va a desbaratar, pídele ayuda al Señor. Y si tiene que pedir ayuda a alguien, pídela. Pero no te deje de gastar y robar tu fe. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente que han apostatado a la fe. Y estamos en un tiempo de apostasía. Por eso tenemos que estar velando y orando para que no caigamos en la tentación y no perdamos nuestra fe. Algunos han apostatado. Lo que ellos creían antes, hoy no lo creen. ¿Quién los distorsionó? ¿Quién los desvió? ¿Quién le quitó la convicción que tenían antes? Hay cosas, mire, escuche esto. Tenemos que ser intencionales. Lo que usted hoy siente y la potencia, el poder que siente hoy, no crea que siempre lo va a tener si usted se descuida. La fe que tiene hoy, no crea que siempre la va a tener si usted no se mantiene en ese filo cortante. Porque así como subiste, puedes bajar si te descuidas. Amén. Que Dios nos fortalezca. Entonces, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, escuche esto, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que tú crees eso? Y después está creyendo que este mundo fue creado por la teoría del Big Bang. Explíqueme eso. Eso no es un asunto natural, es un asunto espiritual. El diablo les roba la fe a la gente. Abren puertas, se descuidan o algo pasó, no sé. Y les roba. Lo que ellos creían ahora no lo creen. ¿Qué pasó? ¿Quién los engatusó, como dice al libro de los Gálatas? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Hay gente que están hechizada y están dentro de las iglesias. Ellos están refutando lo que Dios dice por lo que ellos piensan. Entonces así no. Así no, porque Dios es veraz y sea todo hombre mentiroso. Dios, su palabra son fieles y son verdaderas. Ahora bien, cuando vemos esta parte, por la fe
Dios ha hecho todo. Y de hecho, nosotros estamos aquí por la fe. ¿Cuántos están aquí por la fe hoy? Usted tiene fe que vino a ¿qué? A adorar a Dios, a honrarle. ¿Y qué ha recibido? Vea qué gloria hemos recibido hoy. Pero si usted no tiene fe, se queda en su casa viendo televisión o por ahí. Pero tu fe en el Señor te ha traído al encuentro con tu Señor. Amén. Entonces, ¿le interesa a Dios tu fe o no? Sí. Eso es lo que Él quiere. Llevarte la fe. Pero en el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, no se va a poder. Tómela, salme, enfuércese. Es más, póngase de pie un momentito conmigo, rapidito. Rápido. ¿Cuántos se levantan? Levantan su mano. Personas que están en peligro, no me roba mi fe. No me roba mi fe. No me saca del camino. No me quita de mi posición. Dígalo, comience usted a guerrear. Porque en el espíritu algo se está rompiendo. Algo se va a romper. Tome. Enfuerce. Hay personas que están siendo atacadas. Hay personas que están siendo debilitadas. Lo puedo ver. Pero Dios te dice, enfórzate. Ahora dile, no me roba mi fe. Aleluya. En el nombre de Jesús. No lo escucho orar. Declárelo. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos ahora que ningún ladrón nos roba lo que tú nos has dado. Nuestra posición, nuestro dominio en el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra fe, nuestra autoridad, aleluya, para pisar duro, para golpear duro, para hablar duro, en el nombre de Jesús, y decir, diablo, apártate en el nombre de Jesús. Dígaselo. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Santo, la presencia de Dios está aquí. Siento su presencia. Hay una libertad del Espíritu. Hay personas que van a ser establecidas en el nombre de Jesús, porque han sentido que están como bambaleando. Pero Dios hoy te fortalece y te establece. Amén. La contaminación de espíritu lo que hace es que te infecte con falsas doctrinas, con falsa enseñanza. Contamina tu espíritu y te debilita, porque la fe no es mental, es espiritual. Cuando te contamina con cosas, doctrinas falsas, enseñanzas falsas, falsos maestros, espíritus de engaño, te debilita tu fe y ya tú no sabes dónde está. Porque es una contaminación en el espíritu. Lo que leímos, descontaminémonos de toda contaminación en la carne y en el espíritu, por la palabra de Dios, que nos sana y que nos libera. Porque la lucha es para robarte tu fe. De hecho, en el libro de Timoteo, habla el apóstol a Timoteo acerca de que pelee la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. La palabra pelear, ustedes todos lo saben, ¿sí o no? ¿Cuántos han peleado alguna vez? ¿Cuántos fueron boxeadores y pelearon? ¿Cuántos pelearon en las calles? ¿Fueron pandilleros? ¿O tuvo que darse 2 trompadas con alguien? Usted sabe lo que es pelear, ¿verdad? Entonces ahora no pelee con su hermanito, ni pelee en la carne, peleen contra el diablo. Coja esos puños y dígale, diablo, ahora te voy yo a dar a ti duro. Hay cosas tremendas, hermano. Pero a veces la guerra es tan fuerte que se traslada con lo espiritual, en lo espiritual, pero también con manifestaciones en lo natural. Y el pastor Facundo hacía así, cogía la Biblia a los endemoniados y le daba su bibliazo en la cabeza
para que los demonios se fueran. Sí, usted no tiene que hacer eso. Eso lo hacía él porque tenía una guianza. Pero a veces tú tienes que pelear duro para lograr victorias. Porque hay terreno que el diablo lo quiere. No se lo suelte. Él quiere el terreno de tu mente. Diga conmigo, el terreno de la mente. Ese es un terreno que el enemigo lucha por tomarlo. Por eso el apóstol le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla. La pelea es usted enfrentarse con alguien para lograr su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Ganar. ¿Cuántos quieren ganar aquí? Tiene que ganar. Eso es lo que el Señor nos ha enviado. Y segundo, batalla. Usted sabe lo que es batalla. Batalla es un encuentro entre dos partes que van a enfrentarse para lograr obtener un resultado. Yo quiero ganar, pero él también quiere ganar. Y los que ganen conquistan el territorio. Por eso cuando usted entra en la batalla de la fe, hay una intención del enemigo, pero usted tiene que tener su intención. ¿Cuál debe ser su intención? Ganar. Porque Dios está de nuestra parte. Aleluya. Entonces, en la batalla de la fe, nosotros tenemos que hacer algo, y es guardarla en el depósito seguro. ¿Dónde está tú confiando tu fe, tu recurso, tu vida? ¿A quién se la está confiando? Dice el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Y no la guardó en el Banco Popular, en una cajita ahí. La guardó en la presencia del Señor. Ahí, en el hueco de la mano de Dios, tiene que estar nuestra vida, nuestra fe. Porque alguien quiere quitárnosla, alguien quiere arrebatárnosla, pero nosotros le decimos: no se va a poder, en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana.